Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con otro tratado de Plutarco. En realidad, las Moralias, seguimos con las Moralias. Pero otro tratado respecto a la amistad, que es cómo distinguir a un adulador de un amigo. Esto es lo que nos enseña Plutarco desde la antigua Roma. No hay nada más peligroso que aquel que imita los gestos de la amistad sin poseer su esencia. Está dedicado a Antíoco Filópapo y el tratado combina psicología moral, técnica retórica, de dos secciones complementarias. Primero, un minucioso examen comparativo entre el amigo auténtico y el adulador, esas semejanzas, su habilidad para procurar placer, el uso distorsionado de la franqueza y su servicio interesado. Y luego una reflexión sobre la parresía, la franqueza bien ejercida, su aplicación y su oportunidad. O sea, aquí vamos a hablar mucho de tanto de personas que debemos evitar como personas que tenemos que procurarnos. Vamos a ver, obviamente, mucho de Teofrasto, de Aristóteles, y mostrar cómo Plutarco, fiel a su talante ético, busca ofrecer un arte para conocer lo verdadero en medio de aquello que seduce. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Plutarco nos dice que el amor excesivo que cada uno tiene puede ser peligroso. Porque Plutarco nos dice, tomando a Platón como autoridad, quien se ama demasiado pierde imparcialidad y se vuelve juez injusto de sí mismo, pues el amor siempre va a cegar. Y esta ceguera interior crea el espacio perfecto para que el adulador se infiltre, presentándose como testigo externo que confirma lo que uno ya desea creer. Así, el individuo, por su tendencia natural a autoadularse, recibe sin resistencia al adulador externo, reforzando ilusiones peligrosas sobre sus propias cualidades. Plutarco enfatiza que este autoengaño contradice incluso el mandato délfico que en la obra de Sócrates nos hablaban. O sea, esta máxima del conócete a ti mismo o el nocete ipsus era una máxima que estaba grabada en el templo de Apolo en Delfos, ¿ya? Junto con otras sentencias morales, pero esta era la más conocida. Y claro, o sea, hay un autoengaño porque el oráculo nos decía, conócete a ti mismo. Y uno tiene luces y sombras. Entonces uno, cuando efectivamente tiene mucho amor a sí mismo, los vicios, las sombras, no las va a ver y el adulador se va a aprovechar de eso. Entonces, con eso nos dice Plutarco que hay que tener cuidado. Por lo tanto, hay que conocerse verdaderamente. Plutarco, de hecho, nos dice que la adulación no es un mal que afecte a los ignorantes o a los vulgares. Por el contrario, afecta más gravemente a los virtuosos, a los poderosos, a los ambiciosos, igual que la carcoma ataca la madera más noble. La adulación próspera especialmente en los entornos de poder, las casas influyentes, la magistratura, los principados. Es ahí donde puede causar estragos políticos y morales. De ahí la importancia de no esperar a la experiencia, pues ésta llega demasiado tarde cuando ya se ha sufrido el daño. Así como las monedas se prueban antes de usarlas, también los amigos deben examinarse antes de la necesidad para distinguir al verdadero del falso. Plutarco advierte que no se debe confundir lo agradable con lo adulador, pues el amigo también procura placer y dulzura, del mismo modo que aceptar amonestaciones tiene que hacerse cuando es necesario. Plutarco responde a una objeción anticipada. Si el amigo también produce placer y alaba cuando corresponde, ¿cómo lo vamos a distinguir del adulador? La respuesta de Plutarco consiste entonces en desmontar este estereotipo de adulación, ¿ya? Y para eso nos dice que la mayoría cree que el adulador es únicamente el parásito grosero, el bufón hambriento que se arrastra por comida o bebida,
figuras caricaturescas cuya belleza lo delata sin esfuerzo. Pero Plutarco nos dice que ese no es el verdadero problema. El auténtico adulador no es el parásito tosco, sino el experto, el que ejerce su oficio con sutileza, arte e inteligencia. Por eso resulta tan difícil de reconocer, pues no se reduce a gestos de servilismo, ni a escenas burlescas como las de Melantio o los parásitos cómicos de las comedias antiguas griegas. Plutarco aclara que tales personajes no requieren refutación porque su torpeza habla por sí misma. El peligro está en quienes adoptan la apariencia del amigo y se introducen en la vida ajena con eficacia. Por lo tanto, el adulador es más peligroso cuando es vulgar. Ya, ese se identifica fácilmente, sino que el adulador más peligroso es el sofisticado, aquel que se inserta en las áreas más nobles de la vida y cuya presencia solo puede detectarse mediante un discernimiento muy fino. Plutarco señala que la verdadera amenaza también proviene del adulador que no parece adulador, el que se mantiene sobrio, participa en conversaciones serias, interviene en asuntos importantes y se comporta como actor trágico de la amistad, no como un simple bufón. Por lo tanto, el peligro radica en la simulación del adulador. Parece justo sin serlo, como señala Platón. Esta forma de adulación, que es profunda, sistemática y razonada, mina la confianza de quien sostiene la amistad auténtica, porque muchas veces coincide en apariencia con ella. Y hay una anécdota de Gobrias y Darío. ¿Y quiénes eran estos personajes? Bueno, Gobrias era un noble persa de alto rango. Fue uno de los 7 conspiradores que participaron en el derrocamiento del usurpador Gaumata, que es el falso Esmerediz. Y aparece como aliado decisivo de Darío en el golpe que restablece la legitimidad dinástica. Y de hecho, tras la entronización de Darío, Gobrias recibe altos cargos y se integra al núcleo del poder. Darío, recordemos que es el rey del imperio persa y legitima su acceso al trono mediante la victoria sobre Gaumata y con una amplia propaganda política, ¿ya? Entonces, ¿por qué los pone como ejemplos? Porque Gobrias, tras ayudar decisivamente a Darío a obtener el trono, no se vuelve adulador. Por el contrario, se permite hablar con libertad y corregir y advertir al rey cuando es necesario. O sea, para Plutarco, eso es la parresía, que es decir la verdad aunque incomode. Ese es el concepto, parresía. Y bueno, así como en la oscuridad no se distingue enemigo de aliado, también en la vida moral se corre el riesgo de herir al amigo por evitar al adulador o de acoger al adulador por conservar al amigo. Es una dificultad en la que uno tiene que tener, como había dicho anteriormente, un discernimiento muy fino. ¿Cómo es que el adulador logra infiltrarse en el espacio de la amistad? Porque esto no ha pasado con simples personajes, sino que ha pasado también con los más altos cargos. ¿Y por qué entonces logra infiltrarse tan eficazmente en ese espacio? Porque imita los elementos que sostienen la relación amistosa: el placer, el servicio, la utilidad y la semejanza de caracteres. Sabiendo que la amistad es la más dulce de las experiencias humanas, el adulador se sirve de los placeres para atraer, se muestra diligente y servicial, y adopta las ocupaciones y gustos del otro como si fueran un ideal camaleón moral. Esta capacidad para imitar comportamientos y afectos lo vuelve extraordinariamente convincente, hasta el punto de borrar la frontera entre copia y original. Plutarco subraya que su habilidad más peligrosa consiste en simular la franqueza, lenguaje natural de la amistad, no una franqueza auténtica, sino una versión edulcorada, superficial, comparable a los condimentos que suavizan un exceso de dulzor. Así el adulador se oculta como los animales que adaptan su color al entorno. Por eso debe ser descubierto no por las semejanzas que exhibe, sino por las diferencias internas que disimula. Esa es la verdadera forma entonces de encontrar a un adulador. Pero esto no se queda aquí, porque hay un principio por el cual se basa Plutarco, que también nos va a ayudar a distinguirlo. El principio fundamental de la amistad, que es la afinidad natural de caracteres, costumbres
y alegrías compartidas. La semejanza atrae y une y genera confianza. Precisamente por ello el adulador aprovecha esta base psicológica para aproximarse lentamente, imitando gustos, ocupaciones y hábitos, hasta volverse familiar y doméstico para su víctima. Como un animal que se acostumbra al pasto donde se alimenta, el adulador se adapta al entorno afectivo de la persona a la que desea ganar, criticando aquello que ella critica y exaltando con exceso aquello que admira. Su táctica consiste en reforzar la ilusión de que ambas voluntades coinciden espontáneamente, ocultando que su supuesto juicio no es más que oportunismo. Plutarco advierte que esta concordancia artificial no es fruto de una afinidad real, sino una construcción estratégica para moldear la percepción del otro. Ese es el objetivo del adulador, en verdad. También hay otro criterio para distinguir a la imitación de la autenticidad, y ese es, como habíamos dicho, la estabilidad del carácter. El amigo verdadero posee una unidad interior, una coherencia de gustos, juicios y modos de vida que se mantiene a lo largo del tiempo. El adulador, en cambio, carece por completo de un centro propio. Vive no desde sí, sino para otros, mudando de forma como agua vertida en recipientes distintos. Su arte consiste en adaptar su apariencia entonces al interlocutor, tal como el búho orejudo que imita movimientos humanos, o como un actor que interpreta papeles distintos según el escenario. Si su objetivo es agradar a un cazador, imita la pasión por los perros y el monte. Si persigue a un erudito, se viste de filósofo. Si busca atraer a un disoluto, abandona la austeridad y se entrega al vino y las burlas. El ejemplo mayor es Alcibíades, cuyo carácter se desdoblaba según el lugar en el que estaba, a diferencia de Epaminondas, Agesilao y además del propio Platón, quienes conservaban su identidad sin importar el entorno. Vamos ahora con los cambios repentinos del adulador. Plutarco muestra que su mutabilidad no solo afecta su conducta exterior, sino que también sus preferencias, opiniones y afectos. Lo que ayer alababa, hoy lo condena. Lo que antes despreciaba, ahora lo celebra. Carece de criterio propio y de afectos verdaderos. Recibe las emociones ajenas como un espejo, reflejándolas sin llegar nunca a poseerlas. Así, si criticamos a alguien, él asegura que ya lo había notado. Si luego lo elogiamos, dice alegrarse y agradecérselo. Si buscamos la vida retirada, dice que siempre quiso lo mismo. Si volvemos a la vida pública, celebra el cambio con igual entusiasmo. Entonces, Plutarco señala que esta maleabilidad extrema revela que no estamos ante un amigo, sino ante alguien que solo asiente y cambia con uno, como la sombra, sin importar juicio ni ayuda verdadera. Por eso concluye entonces que la prueba esencial es preguntarse si el otro mantiene su identidad cuando nuestras opiniones cambian o si se imita al reflejarlas, porque la amistad requiere firmeza. La adulación, en cambio, se nutre de ser siempre otra. Hay también algo que es la semejanza que nace de la amistad, que es moral, selectiva y orientada al bien, mientras que la del adulador es indiscriminada y se inclina con facilidad siempre hacia lo vergonzoso. Claro, porque el amigo imita solo lo que es noble. Nunca acompaña al otro en actos injustos o viciosos, salvo cuando una cercanía excesiva lo arrastra involuntariamente. Sin embargo, el adulador se comporta como un camaleón imperfecto. Así como el animal imita todos los colores excepto el blanco, el adulador copia todas las conductas excepto las virtuosas. Su incapacidad para reproducir lo noble lo lleva a pervertir la semejanza, imitando defectos, excesos y pasiones. La ira injusta, la superstición, el maltrato a los criados, la desconfianza familiar e incluso los sentimientos y sufrimientos íntimos. Explota las desgracias ajenas para fingir afinidad emocional, como los aduladores de Dionisio, que tropezaban fingiendo ceguera para congraciarse con el tirano. Esta falsificación de afinidades lleva incluso a contagiarse de conflictos familiares o males imaginarios para obtener confianza.
Nos cuenta una historia Plutarco. Dice, un hombre se separó de su esposa imitando a su supuesto amigo solo para descubrir que este último seguía visitando a la suya en secreto. Entonces el adulador por interés y tendencia al mal queda absolutamente o debería quedar absolutamente fuera de nuestro círculo de amistades. Ahora bien, hay una astucia sutil del adulador. En lo bueno siempre se declara inferior, en lo malo siempre superior. El verdadero amigo no compite, no envidia y acepta los logros del otro con ecuanimidad. En cambio, el adulador adopta una postura estudiadamente humilde ante las excelencias del adulado. Tú vuelas, yo solo corro. Tu poesía truena como Zeus, la mía apenas suena. Y así se reserva siempre para sí el papel de admirador vencido. Pero esta humildad desaparece cuando se trata de vicios. Si el otro es irritable, él se declara furioso. Si el otro es supersticioso, él pretende estar poseído. Si el otro ama, él finge un amor desbordado. En el vicio busca superarlo, en la virtud rendirse, porque su objetivo es legitimar las inclinaciones del otro, reforzando sus excesos y debilitando su sentido crítico. Su imitación nunca es equilibrada ni moralmente neutra. Es una herramienta para moldear la voluntad del adulado. Ese es el objetivo y a veces es una de las características más sutiles del adulador. Pero uno podría preguntarse, bueno, volvamos al tema del placer, porque los dos producen placer. Pero Plutarco nos dice que el placer no distingue por sí mismo al amigo del adulador, porque ambos producen agrado. La diferencia está para qué se produce ese placer. Plutarco muestra que el placer del adulador es como el perfume, existe solamente para agradar. En cambio, el placer que acompaña a la amistad es accidental, un adorno de lo provechoso, como el buen olor de una medicina cuyo fin es curar. Los amigos comparten risas, banquetes y bromas, pero esto funciona como condimento de la relación, no como su esencia ni como su propósito. El adulador, en cambio, hace del placer su oficio, creyendo que debe complacer en todo momento y con cualquier medio. El amigo, como el médico, ofrece agrado o desagrado según convenga el bien moral del otro. Elogia cuando es útil y reprende cuando es necesario. La amistad entonces está regida por la utilidad y la virtud. En cambio, la adulación es solamente para agradar. Plutarco también nos da criterios concretos para distinguir la alabanza sincera de la adulación. La alabanza verdadera es coherente, recae sobre acciones y no sobre la persona, no induce vergüenza futura y no cambia de tono según conveniencia. La alabanza aduladora, en cambio, altera el valor de las palabras para justificar vicios, tal como describe Tucídides en las guerras civiles, y convierte la maldad en virtud. Convierte la crueldad en justicia, la prodigalidad en libertad, el miedo en prudencia, el desenfreno en humanidad. Y ahí nos habla de varios ejemplos históricos de Dionisio, de Fálaris, Ptolomeo, Marco Antonio, Nerón. O sea, la adulación destruye pueblos enteros si quisiera, cuando enmascara la tiranía bajo nombres virtuosos. En cambio, el amigo puede entristecer, reprender y oponerse porque su meta es preservar el carácter. El adulador toca directamente la semilla de la vida, corrompiendo la raíz del juicio moral. Por eso Plutarco equipara al adulador con el parásito que no roba del montón, sino de la simiente misma. ¿Y qué pasa con el adulador respecto a las alabanzas? Bueno, hay una astucia del adulador al momento de elogiar, porque se muestra que la alabanza directa ya no es una herramienta principal, porque suscita siempre sospechas. Por ello el adulador adopta métodos indirectos, velados y circulares. Cuando trata con personas rústicas o extravagantes, usa la burla disfrazada de elogio. Cuando se enfrenta a quienes poseen discernimiento,
se desliza como una fiera que tantea el terreno antes de atacar. Su técnica más peligrosa consiste en atribuir las alabanzas a terceros, extranjeros, ancianos, ciudadanos anónimos, que supuestamente lo admiran. Otras veces intentan pequeñas acusaciones falsas para provocar una negación, de modo que pueda cubrir inmediatamente al interlocutor con elogios, reforzando la imagen de hombre virtuoso y magnánimo. El halagador no halaga entonces solo con palabras, sino que lo hace con las emociones. Crea narrativas, aprovecha la tendencia humana a querer ser defendida frente a una injusticia aparente. Ese es el tema con respecto a la alabanza. Pero hay técnicas del adulador aún más sofisticadas, que es la adulación por contraste y autodegradación calculada. Porque así como los pintores intensifican la luz colocando sombras alrededor, el adulador condena lo contrario de los vicios del adulado para que estos últimos parezcan virtudes. Si el otro es libertino, llama rusticidad a la moderación. Si es arrogante y cruel, disfraza la justicia de debilidad. Si es perezoso, desprecia la vida política llamándola ocupación ajena. Incluso las mujeres disolutas elogian a sus pares llamando frías o incapaces de amor a las mujeres fieles. Pero el recurso más turbio es la autocensura estratégica. El adulador se declara a sí mismo cobarde, débil o ignorante para elevar al otro por contraste, empujándolo siempre hacia la soberbia. Y frente a personas austeras o amantes de la franqueza, aplica otro método: pedir consejo, someter escritos, presentarse como discípulo que busca guía, transformando la consulta en una alabanza implícita. El caso extremo son quienes adulan a Mitrídates, ofreciéndose para ser abiertos o cauterizados por él, exaltando su habilidad médica a través del sacrificio corporal. Entonces, el adulador finge pedir ayuda o corrección, pero en realidad busca inflar la vanidad del otro, aprobando todo sin resistencia. Su objetivo final es que, como dice ese conocido verso, pregunté por una contraseña pero busqué otra, no busca consejo, sino un pretexto para enaltecer y envanecer al adulado. Hay otro tipo de alabanza que es aquella que se realiza mediante gestos, silencios y concesiones. Así como los cazadores disimulan sus intenciones fingiendo realizar otras actividades, el adulador obtiene más poder cuando su conducta no parece adular sino mostrar cortesía o prudencia. Ceder la silla, interrumpir un discurso para dejar hablar a un poderoso, ocupar los mejores asientos solo para abandonarlos ante los ricos. Todos estos actos constituyen una adulación muda, pero profundamente eficaz. No se rinde homenaje al mérito, sino al dinero, al estatus o la fama. Plutarco denuncia que esta forma de retirada estratégica no obedece a la virtud ni a la experiencia ni a la edad, sino únicamente a la riqueza y el prestigio social. Hay anécdotas como las de Apeles, que humilla a Megaviso recordándole que su silencio impresionaba más que sus palabras ignorantes, o la de Solón, que rechaza la visión adulatoria de Creso sobre la felicidad. Plutarco muestra que la adulación entonces silenciosa no solo es servil, sino que fomenta la ignorancia y la corrupción del juicio. Frente a la actitud de los aduladores, quienes proclaman que los ricos y poderosos son los más felices, sabios y virtuosos, Plutarco opone la figura de los sabios que no se dejan engañar por las apariencias ni por el boato. Por otro lado, también hay cosas que hace el adulador, que es atribuir al rico cualidades que no posee, simplemente porque las desea o porque su posición permite que se las finjan. Así como los estoicos atribuían simbólicamente al sabio todas las perfecciones, los aduladores atribuyen al rico todos los talentos posibles: orador, poeta, músico, atleta, artista. Esta inflación artificial, que se ajusta a los deseos del adulado, no hace sino deformarlo moralmente. Plutarco contrasta esta actitud con la claridad de Carníades, quien observaba que los hijos de los reyes solo aprenden bien a montar a caballo porque es el único maestro que no puede adularlos. La lógica también del adulador se expone mediante la anécdota de Crisón, que corría lentamente para no vencer a Alejandro, provocando así enojo en el rey, porque hasta el débil intento
de preservar su vanidad mediante la sumisión es insultante. Por eso Plutarco critica también el razonamiento de Bion, que comparaba la alabanza al hombre con la alabanza al campo. Mientras la tierra no empeora por elogios inútiles, el ser humano sí se corrompe cuando se le miente sobre sus talentos. La franqueza, entonces, es un elemento esencial, pero esencial de la amistad verdadera. Debería ser, dice Plutarco, el único atributo que el adulador no podría imitar del mismo modo que Patroclo, pese a revestirse con las armas de Aquiles, y que no osó tocar la lanza sagrada del héroe. Pero el adulador, lejos de evitar este terreno, también intenta apropiarse de él, huye de ser reconocido por sus risas, su desenfreno y su servilismo festivo, y por ello compone un semblante serio. Mezcla advertencias discretas y reproches cuidadosamente dosificados para parecer íntegro y valiente. Plutarco explica que esta franqueza adulterada es comparable al falso Heracles de Menandro, cuya masa era solo una imitación hueca y esponjosa. La franqueza del adulador parece firme, pero se hunde como un cojín suave, carece de fuerza, no hiere, no corrige, no purifica. La franqueza auténtica, en cambio, provoca una tristeza saludable como la miel que limpia las llagas y busca siempre el bien del amigo. La estrategia del adulador consiste primero en mostrarse severo con otros e incluso casi cruel. Censura a los criados, ridiculiza a los parientes, ataca a terceros como si fuese amante de la justicia, pero cuando se trata del adulado se limita a reprochar defectos mínimos e irrelevantes, un mueble mal puesto, un caballo mal cuidado, la barba descuidada, mientras calla ante los vicios verdaderamente graves como el maltrato familiar, la negligencia moral o la ruina económica. Sus críticas funcionan como las de un maestro inútil que golpea al alumno por la tablilla pero ignora sus barbarismos, o como el médico que corrige uñas y cabellos mientras el cuerpo está lleno de tumores. La franqueza usada para producir placer es aquella que usa el adulador. No usa la franqueza para corregir. Y esa es la técnica que parece oponerse al adulado, pero cuyo reproche es una puerta de adulación más eficaz. Hay ejemplos históricos. Agis, al ver que Alejandro premiaba a un bufón, finge indignación moral comparándola con los héroes mitológicos que también se divertían con personajes grotescos. Así, bajo apariencia de crítica, refuerza la grandeza del rey, equiparándolo con Heracles y Dionisio. Algo similar ocurre con el adulador de Tiberio. Invoca el deber de la franqueza, capta la atención del Senado y del emperador, y entonces pronuncia un reproche invertido. Todos te censuramos porque trabajas demasiado por nosotros. El orador Casio Severo sentencia la naturaleza de tal engaño y dice: esta franqueza matará a este hombre, porque es la franqueza que halaga, no la que cura. También está el reproche inverso, es decir, criticar al adulado no por sus defectos, sino por lo contrario de lo que verdaderamente es, con el fin de inflamar sus pasiones, manipular su autoestima, fortalecer sus errores. Así, algunos aduladores acusan de corrupción al avaro más grosero o de tacañería a los más pródigos. Otros exhortan a gobernantes crueles a que no sean tan clementes, alimentando su sed de dureza. Es una técnica doblemente destructiva. No solo evita la corrección moral, sino que impulsa al viciado a profundizar en su vicio, creyendo que está siendo demasiado moderado. Plutarco muestra que esta inversión del juicio también opera en la vida cotidiana. El adulador que finge temer al hombre más torpe para hacerlo creer astuto, o el que arrebata la alabanza a otros para sugerir que el sujeto es demasiado grande para ser comparado. En el ámbito amoroso, el adulador enciende los celos, alimenta rencores familiares, exacerba conflictos domésticos y aviva pasiones ilícitas bajo la apariencia de franqueza, como ocurrió con Marco Antonio y Cleopatra. Los aduladores reforzaban su enamoramiento fingiendo reprenderlo y haciendo de su emoción un rasgo heroico y digno de compasión. Plutarco compara esta técnica con el vino que, en vez de neutralizar un veneno, aumenta su potencia porque el calor acelera la difusión del tóxico. Así, la franqueza falsa no sana, disfraza la adulación con severidad y por ello es la forma más peligrosa de todas. Pero con todo, Plutarco nos dice que la única manera eficaz de protegerse es conocer la estructura dual del alma. Hay una parte racional y amante del bien y otra irracional, proclive al placer, la mentira y la pasión.
El amigo verdadero se alinea siempre con la parte noble, como el médico que fortalece la salud, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva. En cambio, el adulador se instala en la parte irracional, alimenta deseos, acaricia el enojo, excita la envidia, inspira miedo, despierta sospechas, hace creer cualquier emoción turbia como si fuera un tumor. Para Plutarco este es el signo más inequívoco. El amigo refrena, modera, aconseja, prudencia, pero el adulador empuja. Dice, estás colérico, castiga. Deseas algo, cómpralo. Tienes miedo, huyamos. Sospechas, créeme. Como la razón queda vencida cuando las pasiones se agitan, es en las cosas pequeñas donde el adulador se delata más claramente. El amigo, al ver que el otro ha bebido demasiado, le aconseja moderación. El adulador lo arrastra al baño a seguir bebiendo. Si hay dudas sobre un viaje, el amigo evalúa lo oportuno. El adulador ofrece aplazarlo todo para complacer. Si uno prometió ayudar a un familiar y luego se arrepiente, el amigo recuerda el deber, el adulador insiste en retener el dinero. La señal más clara de amistad, los favores y servicios, son justamente uno de los puntos en que más se sirve el adulador. Son terrenos fértiles donde más confusión se puede producir, porque imita la diligencia del amigo, pero la exagera. Hay una primera distinción clave que propone un estilo y una naturalidad, porque el amigo tiene un trato espontáneo, cercano, simple. Basta una mirada, una sonrisa, un gesto para comunicar afecto y disponibilidad. Pero el adulador se desborda en atenciones, corre, saluda de lejos, se justifica, jura, insiste, se ofrece constantemente y se molesta si no se le pide algo. Esa hiperactividad servicial no nace de la bondad, sino de una necesidad interior. Plutarco dice que el adulador es un enfermo que necesita de muchos remedios. Su actividad no lo sana, sino que lo dilata. Luego contrasta las actitudes frente a las pequeñas obligaciones. El amigo deja pasar muchas sin contarlas. El adulador quiere estar en primera línea de cada detalle, sin dar espacio a nadie más. Si no se le permite servir, se irrita. Y esta disponibilidad excesiva no es generosidad, sino una ambición disfrazada, una manera de instalarse en las decisiones ajenas y controlar la imagen que el otro tiene de él. También está el tema de las promesas, porque el amigo promete solo lo que es posible y conveniente, pero el adulador siempre responde di lo que piensas, es decir, ofrece todo sin medida. La temeridad del adulador en las promesas busca evitar sospechas, teme que se piense que rechaza algo por prudencia o independencia, y como los poderosos prefieren, según Plutarco, un coro que aplaude y acompañe como en tragedia, el adulador se vuelve exactamente eso, un acompañamiento ruidoso que el hombre vanidoso siempre va a querer oír. También está la diferencia de la deliberación. El amigo analiza, reflexiona, contradice, aconseja. El adulador asiente siempre, frunce el ceño para parecer profundo, mueve la cabeza para fingir juicio y si el otro dice algo responde yo iba a decir lo mismo. O sea, es una línea matemática, se mueve junto al cuerpo que la sostiene, no tiene vida propia. La discreción del amigo ayuda mucho más frente a la ostentación del adulador que convierte cada favor en un drama ruidoso, sudoroso y teatral. El amigo cura sin que el paciente lo sepa. El adulador se encarga de que cada movimiento sea visible, comentado e incluso contado como hazaña heroica. Y aquí hay otra cosa importante que dice Plutarco, fíjense. Nos dice que el amigo no comparte la locura ni acompaña al otro en lo injusto. Cita la advertencia de Gorgias y luego el dicho de Foción a Antípatro, no puedes usarme como amigo y como adulador. Es decir, el amigo sirve, pero no sirve para lo malo. Ayuda, pero no para la infamia. Acompaña en la desgracia, pero no en la injusticia. Su fidelidad está regulada por la virtud, no por el deseo de agrandar. También está el ejemplo de los lacedemonios derrotados por Antípatro, que aceptan todos los castigos menos los vergonzosos. Ese es el espíritu del amigo que acepta esfuerzo, peligro, gasto, pero jamás la complicidad en actos indignos. ¿Y qué pasa con el adulador cuando observa a los amigos del adulado? Bueno,
En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué hace un amigo cuando un amigo tiene más amigos. Bueno, el amigo genuino desea que su amigo tenga muchos amigos. Cree en la comunión, en la reciprocidad y en la expansión de la red de afectos. Comparte alegría, honores y vínculos porque concibe que lo de los amigos es común y nada debe ser más común que los propios amigos. El adulador, en cambio, es esencialmente exclusivista y celoso. No soporta la presencia de amigos verdaderos porque sabe que su papel no resiste el escrutinio. Es bastardo en afecto, falso en lealtad y además envidioso por naturaleza. Hay tres signos con respecto a esto. El adulador excluye o expulsa a los otros amigos, como el pintor mediocre que no soporta que se acerquen gallos reales a su pintura mal hecha. Teme el contraste porque revela su falsedad. Si no puede expulsarlos, los adula públicamente pero los calumnia en privado. Simula respeto pero siembra duda en secreto. Busca generar esa herida interna de la sospecha que luego deja cicatriz, como enseñaba Medio, el maestro de aduladores de la corte de Alejandro. Cuando no consigue destruir a los amigos verdaderos de inmediato, procura deteriorarlos lentamente dejando esa marca que, aunque no derrota al instante, debilita la relación. Es la política del veneno lento, como le llama Plutarco. Es un ejemplo extremo, es un ejemplo absolutamente extremo. Ahora hay una cuestión clave que entender también, porque frente al adulador también está el reprochador, si ustedes quieren. Porque la franqueza debe estar libre de amor propio y resentimiento. Ahora, libre de amor propio en el sentido de exceso de amor propio. La censura, que parece motivada por un agravio personal, deja de ser franqueza amistosa y se convierte en reproche egoísta. El amigo, en vez de corregirse, se defiende. Plutarco distingue con precisión: la franqueza es noble y honrosa, pero el reproche es mezquino. Por eso respetamos a quien nos corrige sin interés y despreciamos al que censura porque está irritado o herido. Lo ilustra con Agamenón, quien no soporta las palabras de Aquiles cuando percibe que hablan desde una pasión propia, pero sí tolera y acepta la amonestación de Odiseo, porque éste habla por el bien de toda Grecia y no por una querella personal. Incluso Aquiles mismo, de carácter irascible, escucha a Patroclo cuando éste lo acusa con severidad. Acepta sus palabras porque vienen de un afecto sincero y no de un interés propio. Plutarco establece así la regla esencial: la reprensión que nace del desinterés tiene autoridad, la que nace del enojo pierde su fuerza. El que censura debe mostrar claramente que las ofensas personales están olvidadas y que critica lo que es dañino para el amigo, no lo que daña su orgullo. Esa mezcla de dulzura en el ánimo y firmeza en la palabra vuelve la amonestación irresistible. Además, el verdadero amigo no solo reprende por lo que le afecta a él, sino que advierte de otros descuidos que perjudican al mismo amigo, aunque a uno no lo toquen directamente. Hay un ejemplo de Platón con Dionisio, porque en vez de reclamar por sí mismo, le advierte que está desatendiendo a Esquines, que era un hombre de virtud que ha venido de lejos. Esa es una preocupación desinteresada y que conmueve al tirano y lo lleva a corregir su conducta. La franqueza verdadera, por tanto, no defiende el ego del que habla, sino el bien del que escucha, y esa orientación altruista es la que distingue al amigo sincero del reprochador y del supuesto adulador. Pero y a todo esto, ¿cuándo es el momento correcto de ser franco, de corregir, sostener? Muchos no se atreven a corregir cuando el amigo prospera, pero se ensañan con él cuando cae. En vez de hablar cuando la mente está soberbia y necesita freno, esperan el derrumbe para escarbar en la herida abierta. Contra esto cita a Eurípides: no es en la desgracia donde se requiere menos el amigo, sino en la prosperidad, donde la fortuna tiende a inflar el ánimo y volverlo incapaz de verse a sí mismo. La mayoría, dice Plutarco, necesita espejos externos, consejos, palabras, amonestaciones, para no dejarse arrastrar por el éxito. En cambio, cuando la divinidad derriba al afortunado, el mismo dolor interno lo corrige y no aprovecha la franqueza dura, sino el apoyo y la palabra alentadora. Por eso insiste: la franqueza aplicada al que sufre es como un colirio arrojado sobre un ojo inflamado. En vez de sanar, irrita. Las censuras que un hombre sano recibe con calma, por ejemplo reproches sobre el exceso de bebida, la pereza o los amores, se vuelven insoportables cuando el mismo hombre está abatido, enfermo o desterrado. La imagen médica ahí vuelve a aparecer. No se reprocha al niño
que acaba de caerse, sino que primero se lo levanta, se lo limpia y se lo calma. Solo después se le advierte. Así también con los amigos. El ejemplo de Demetrio Falereo. Temía la dureza cínica de Crates, pero al verlo llegar con suavidad, consuelo y palabras de ánimo, descubrió un tipo de franqueza que cura en vez de herir. Esa es la verdadera amonestación amistosa, la que comprende el estado del otro y toma la forma adecuada para sanar. En contraste, Plutarco retrata a los aduladores como seres que celebran el éxito ajeno y abandonan al amigo en desgracia, o que incluso se aprovechan de su caída para recriminarle desde una falsa superioridad. El amigo verdadero actúa al revés, frena en la prosperidad y sostiene en la caída. Corrige cuando hay soberbia y consuela cuando hay dolor. La franqueza, por tanto, necesita discernir el momento, el tono y el estado del alma del amigo, porque fuera de su tiempo la verdad se vuelve crueldad. Y fíjense que también hay otro momento, porque muchas veces el propio amigo crea un espacio implícito para ser corregido, y ese instante debe ser aprovechado. Preguntas indirectas, relatos casuales, comparaciones con otros o dudas expresadas al parecer, son señales de que el alma está receptiva. El amigo auténtico no deja pasar ese umbral. Así ocurrió cuando Damarato llegó a Macedonia. Filipo le preguntó por la concordia entre las ciudades griegas, y Damarato aprovechó esa puerta abierta para recordarle que ignoraba el desorden de su propia casa. Fue una corrección directa, pero nacida del vínculo y de la oportunidad ofrecido por el mismo rey. También aparece el episodio de Diógenes al encontrarse a Filipo preparándose para la guerra contra los griegos, y el filósofo respondió a su pregunta con una verdad demasiado cruda. Le preguntó: ¿eres espía? Y él contestó: sí, soy espía, pero de su necedad. Verdad que, aunque justa, Plutarco reconoce como excesiva. Entonces, la franqueza de Demarato fue oportuna, mesurada y eficaz. La de Diógenes, aunque reveladora, excedió el tono que a un amigo podría que un amigo podría sostener sin destruir la relación. De este modo, entonces, Plutarco nos dice que el amigo debe estar atento a las situaciones en que el otro, voluntario o involuntariamente, permite la intervención moral. La franqueza nunca debe entrar por la fuerza. Aprovecha la grieta que abre la confianza, y aunque a veces el momento permita una palabra más dura, ésta debe buscar la corrección, no la humillación. Cuando el amigo mismo ha abierto la puerta, la franqueza se vuelve un acto de gracia. Cuando se fuerza por gusto personal, se vuelve insolencia disfrazada de virtud. Otra cuestión importante: ¿se puede corregir al amigo en público o en privado? Plutarco es clarísimo: corregir públicamente no es franqueza, es humillación. Y la humillación destruye el vínculo, alimenta la vergüenza y proporciona un terreno fértil a los aduladores. El filósofo cita el reproche de Platón a Sócrates: si era impropio reprender a un discípulo en público, también lo era criticar a quien reprende en público, lo que muestra que incluso los más sabios pueden caer en la falta si no vigilan el modo de corregir. Hay una anécdota de Pitágoras. Un joven se ahorcó tras ser reprendido severamente frente a otros, y Pitágoras decidió no repetir nunca más esa amonestación de ese tipo. La vergüenza pública, señala Plutarco, opera como una enfermedad vergonzosa y debe tratarse siempre en secreto. Reprender a alguien ante quienes conforman un círculo afectivo, su esposa, sus hijos, sus discípulos, es peor que una agresión física, pues lo hiere en el núcleo de su identidad. Ejemplos históricos ilustran este peligro. Clito murió por irritar a Alejandro cuando, delante de otros, lo ofendió. Aristómenes perdió la vida por reprender a Ptolomeo frente a una embajada, dando armas a los aduladores. Incluso Atenas entera se indignaba cuando Cleón criticaba a la ciudad en presencia de extranjeros. Todo ello confirma la franqueza en público degenera en ostentación, rivalidad y demagogia. La corrección verdadera exige modestia, acercarse suavemente, con tono reservado, casi susurrante. Por otro lado, Plutarco nos dice que es importante no responder a la franqueza con franqueza. Claro, porque eso sería como devolver un golpe con un golpe. Esa réplica transforma la franqueza en realidad en una disputa, en competencia, y hace pensar que el corregido no soporta la verdad. Lejos de mejorar, ambos se irritan y la conversación degenera en rivalidad defensiva. El remedio, entonces, enseña Plutarco, es soportar la corrección del amigo y abstenerse en responder. Abstenerse en responder en el mismo tono. Si en el futuro ese amigo incurre en un error y requiere también ser corregido, allí y solo allí
Puede recordarse su propia costumbre de reprochar para ofrecerle una franqueza justa, pero no como venganza ni ajuste de cuentas, sino como prolongación coherente del mismo bien que él ha intentado hacer. De ese modo la palabra franca que uno devuelve se convierte en gratitud, no en resentimiento. Es un equilibrio de la amistad, no un duelo de acusaciones. Pero no todo tampoco es reproche al amigo para demostrar franqueza, sino que también hay que ver los aspectos positivos que también tiene el amigo, pero los aspectos positivos reales, no aquellos que son falsos que el adulador va a aprovechar siempre de inflar, sino aquellos que son reales y también señalar los riesgos que pueden tener aquellos si es que se exceden, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que Plutarco nos quiere enseñar sobre la franqueza, que es como una cirugía moral, porque es herir para curar, cuando nosotros hacemos el reproche, pero también curar para después herir, digamos, para ser franco en aquellos defectos que tiene la persona. Ujú. Entonces, no basta con reprender, también es un deber moral acompañar a quien han sido heridos por la franqueza. Si el amigo queda irritado, hinchado de ira, dolido, avergonzado, abandonarlo en ese estado puede arruinar la relación y cerrar definitivamente la puerta a futuras admoniciones o amistad. La franqueza no debe terminar con dureza, sino con un consuelo, ¿ya? Porque el objetivo es restaurar la serenidad del alma, conversar de nuevo, cambiar el tono, añadir palabras moderadas que devuelvan estabilidad y hagan sentir al otro que no ha sido atacado, sino ayudado. Dejar la conversación abruptamente, dice Plutarco, permite algo triste e irritante. Y que eso triste, eso que apena a quien ha sido, digamos, abandonado, hace que ocupe un lugar en la amistad. Claro, porque si el amonestado se queda solo con su resentimiento, se vuelve inaccesible en la siguiente ocasión que necesite corrección. Es decir, la franqueza sin cuidado posterior daña y la franqueza acompañada cura. El amigo entonces no solo debe saber cuándo, cómo hablar con dureza, sino también cómo cerrar aquella herida. El tema es también que todo esto es para que el vínculo después se haga mucho más fuerte que antes. Bueno, muchachos, y ahí entonces terminamos esta obra de Plutarco, que es cómo distinguir a un adulador de un amigo. La verdad es una obra bastante importante, porque incluso hasta el día de hoy nosotros vemos gente de ese estilo, ¿no? Hay gente aduladora por todos lados, cuando uno le va bien, cuando uno le va mal, y hay que tener cuidado porque es un comportamiento, como lo dice el mismo Plutarco, sumamente sutil, sumamente sutil. Y es un comportamiento también muy egoísta, muy exclusivista, celoso, como decía el mismo Plutarco. Y lo peor de todo quizás es que a veces, yo diría a veces, no, digamos, no todos con el ánimo, lo hacen inconscientemente. Las personas que son aduladores hacen esto, pero de forma inconsciente. Y cuando el amigo, digamos, o el adulado en este caso, reconoce que hay algo extraño, que esta persona me está inflando, dándome ínfulas, muchas ínfulas, o inflándome, digamos, atributos que no creo que sean tales, se aleja obviamente el adulado. Y el adulador, que no es consciente que es adulador, se pone triste y no sabe por qué alguien que, digamos, digamos, el adulador debería pensar así: alguien a quien yo le estoy dando tanto aprecio, dando tanto cariño, tanta atención, me está despreciando de esa forma. ¿Mm? Entonces el adulador no es que también tenga que ser digamos, despreciado, ese adulador inconsciente, por cierto, sino que debe ser enseñado, diría yo. Debe ser enseñado en que esas conductas podrían hacer pensar a una persona que en realidad todas esas cosas buenas que se dice sobre una persona podrían malinterpretarse. Uh-huh. Entonces el adulador también debería saber, o al menos a esa persona que adula inconscientemente, debería enseñársele. Yo creo que esa es la mayoría de los casos. Porque en el caso del adulador que es consciente de ser adulador, yo creo que son los menos. Se da quizás
en el ámbito político. Un asesor político quizás puede ser, en ese caso, un adulador. No sé si un profesor con un alumno, bueno, también puede ser, aunque yo creo que el profesor se da cuenta de eso, o quiero pensar más bien que los que enseñamos nos damos cuenta de eso. No creo que los docentes, sí los profesores, creo que con más frecuencia se dan cuenta, pero yo creo que ese es el caso más grave, ese adulador que no sabe por qué todo el mundo lo está rechazando. Y debiera encontrar él una persona que lo guíe y le diga, mira, te están rechazando por tal y tal razón. Ujú. Bueno amigos, eso es todo entonces. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que comentemos este y otros temas. Todo está en la descripción del video para que lo vean. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.